Yo recuerdo tanto un caso que, bueno, ya no te cuento, pero tanto un caso que me lo derivan porque esta mamá sufría porque su hijo estaba hospitalizado por COVID. Entonces se volca la familia con este hijo en terapia intensiva, obviamente yo atendiendo, a ver, pero ¿quién fue este? ¿Por qué los dejan ver? Sí, ¿qué te dice? ¿Puedes hablar con él? O sea, atención en crisis, ¿no? Pero resulta de que luego su hija me hace otra llamada. ¿Puedo llamarte? Sí. Es que mi mamá no sabe que también su mamá se enferma y también internan a su mamá. O sea, estaba hospitalizado el hijo Primero el y la hijo y mamá luego la mamá de la señora, de la pues. señora. Ujú. Entonces resulta de que adentro, obviamente, la señora sabe que su hijo está ahí están los dos sufriendo, pero después el que se enferma es el que está afuera. Y la hija me dice, es que el que está muy grave es el que está acá afuera. Y mi mamá no sabe, el que estaba afuera y la mamá no sabía. Entonces, cuando la mamá va a salir, me decía, ¿qué hago? No te preocupes, vamos a hacer intervención cuando pase eso. Y eso fue lo que hicimos. Ajá, entonces, de este tipo de casos, y te voy a contar algo, ¿no? Algo personal y fuerte que para mí fue mi papá de COVID. Entonces, mi papá de COVID un 7 de diciembre, mi mamá en julio de ese mismo año, ella no murió de COVID, pero ella tenía EPOC y le fue muy mal. Entonces, mi mamá el 4 de julio y mi papá el 7 de diciembre, pero mi papá se murió de COVID. Y fue una experiencia muy fuerte porque a él lo internan en el... Y nos habían dicho, mi papá no iba por eso, mi papá se había caído y mi hermano me dijo, mi papá se cayó, entonces yo lo fui a ver y digo, no, necesitas una tomografía. Lo llevamos a un hospital y nos dijeron, antes de la tomografía tienen que ir al área COVID. Bye, vamos al área COVID. No, pues aquí se va a quedar. ¿Pero qué? Él viene a otra cosa. No, 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 aquí, porque la saturación y, o sea, su papá tiene COVID. ¿Cómo? No, no, es una crisis porque dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces mi papá, mi hermano decía, no, no hay que dejarlo. Y yo decía, no, lo llevamos, pero si requiere oxígeno, no hay oxígeno. Fuera el año de la pandemia fuerte, en el 2020. Sí, Ujú. sí, justo la temporada Sí, difícil, diciembre, enero. Ujú. no había oxígeno, o sea, ¿a dónde lo vas a llevar? No lo reciben. Entonces yo recuerdo mucho que le dije a mi papacito, te vamos a dejar, pero yo te prometo que en cuanto digan que, porque decían, tenemos que hacer el diagnóstico, está bien, doctora, y si no es COVID, ¿lo va a dejar ir? Sí, perfecto. Mira, pa, te vamos a dejar, pero no te estamos abandonando. En cuanto nos digan, te voy a sacar, sí. Eso fue el jueves. Pues pasaban horas y no nos daban datos. Yo me acuerdo mucho que el sábado yo estaba muy inquieta y le digo a mi hermano, vamos a ver qué pasa, porque no nos dan informes. Entonces yo llegué a esa institución y recuerdo mucho que yo entro y yo quiero informes. Pues es que no, que no, que no, que aquí no. Yo estaba en mi trabajo, atendiendo pacientes COVID. Yo sabía colocarme el equipo de protección personal, etcétera, etcétera. Y yo llegué y yo sabía que por aquí no había, señalamientos, por aquí puedo ir. Y llegué con el supervisor médico. Le dije, vengo a que me den informes de mi padre. Lo ingresé el jueves, es sábado, 7 de la noche, y no, nadie me puede dar informes. Entonces me acuerdo que me dijo, ¿cuál es su nombre? Eres su papá, ta, ta, ta. Lo busco en la lista, no, pues no está. Le digo, pues ahora estoy peor, aquí me quedo. Ustedes ni siquiera lo tienen ahí anotado. Para hacerte el cuento largo, ya me dieron informes, ya me dijeron que estaba delicado, etcétera, etcétera. Y bueno, mi papacito el lunes, de ese mismo, el Súper del rápido. lunes, el lunes, sí. Nos habían prometido una videollamada que nunca nos hicieron. Y obviamente yo el lunes que llegamos, nos entregan el certificado de función y nos lo entregan con un horario desde la noche, ¿no? Acá eran creo que las 12 del día, su papá murió hace rato y el certificado de defunción era desde la noche. Entonces yo sí me enojé mucho y yo les decía que no era posible. Me acuerdo mucho que me dijeron, es que entienda, es COVID, lo entiendo perfectamente, porque yo también trabajo en una institución.
pero esto que ustedes hicieron no se vale. Me prometieron una videollamada que nunca me hicieron, entonces no prometan lo que no van a hacer. No, sí me enojé mucho y pues mi papá de COVID y fue una situación pues muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, Claro, sí, sí, el COVID ajá, sí, fue una gran sí, situación. así es. Entonces, pues todo esto lo comento, dime por qué. Lo estamos comentando porque yo te preguntaba sobre las crisis familiares que Ah, te tocó sí, es atender en cierto, el COVID tienes y me razón, estabas contando pues esta crisis propia que tú tuviste que sí, atender en tu propia familia, la sí, cual entiendo perfecto. Y a veces con estas experiencias, porque pues sí, la verdad es que todos los profesionales de la salud o la mayoría criticamos mucho a los pacientes en el tiempo de COVID por sí, irresponsabilidad, por muchas cosas. Y también por estos temas conspiranoicos que se manejaron, ¿no? Que sí, ya pronto tendremos un episodio especial de teorías conspirativas del área médica. Esta onda, ¿no? Como yo me acuerdo que hay un hospital en Ecatepec, si no recuerdo mal, en Ecatepec, Aragón, por allá. Un hospital que los pacientes se metieron. Fue muy sonado en las noticias que los pacientes se colaron, pues, o sea, quitaron a la persona de vigilancia, se metieron al hospital y grabaron como toda la entrada, ¿no? Y pues sí, las situaciones no eran agradables porque sí, había muchos cadáveres, no había camas, no había camillas donde ponerlos. Obviamente todo eso era muy doloroso. sí, Te ponían en una situación como desesperante, me imagino, como familiar, ¿no? sí, De no saber si el que está ahí tapado o el que está allá o el tuyo sí seguirá vivo y sí, está intubado o está en una... O sea, pero cuando escuchas este tipo de historias te sí, pones también a preguntarte cómo le hacemos para que los pacientes nos crean, ¿no? Porque muchos claro, decían, no, es que, no sé si escuchaste, pues se usó mucho el tema del líquido de las rodillas, sí, ¿no? Que le sacábamos el líquido a las sí, rodillas a los pacientes, ¿no? sí, Otra que nosotros les poníamos el virus, ¿no? ajá, Otra sí, que muchas cosas, que te ¿no? van a vacunar y te van a Te van inyectar, a ah, inyectar no, el nuevo chip, sí, ¿no? sí, Es muchas cosas que se sí, manejaron. sí, Pero, ¿cómo le haces para que te crean? Tú tienes un nivel profesional que te ayuda a comprender ciertas cosas, pero que aparte no solo es el nivel profesional, sino que tu profesión está orientada hacia la salud y te hace entender otras grandes cosas sí, por tu experiencia laboral también. Pero imagínate que no sabes. Tú no sabes de procesos dentro de un hospital. sí, Tú vas con un paciente que va únicamente a una tomografía porque se cayó. sí, El paciente no va, no ha referido que le duele el pecho, que tiene sí, diarrea, que le falta la respiración, que no ha referido absolutamente nada de eso. Llega, lo pasan al filtro, ¿no? Le quieren hacer las pruebas y te lo detienen. ¿Cómo reaccionarías? No sí, teniendo conocimiento, sí, ¿no? sí, Obviamente dices, no, aquí me lo enfermaron sí, porque aparte me lo ocultaron, porque no, a veces eso nos ayuda a entender también a nuestros pacientes. sí. Creo que aquí aparece la palabra crisis, ¿no? O sea, yo creo que ante eventos de crisis, eso se vuelve una crisis, Sin duda. sí. Sí, 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 sin duda. Y estamos hablando de crisis cualquiera que sea, ¿no? Si hablamos del tema de enfermería, estamos en crisis, Por ejemplo. ¿no? Sí, Y se vuelve una crisis que hay que explicar y tratar de acomodar de alguna manera para encontrar una respuesta, pero a veces no la tienes. sí. Y también es válido decir es que no la tengo, ¿no? Porque no somos los superpoderosos ni los que todo lo van a realizar, porque no lo somos. Entonces, fíjate, se me ocurrió algo ahorita. Cuando tú te bajas de donde la gente te ha puesto para que estés a nivel de ellos, puedes estar en una empatía con ellos también. Esto que te pasa a ti, yo lo entiendo, pero también quisiera que veas que no puedo hacer mucho. Pero para que eso hagas, tienes que bajarte. Porque mientras estés allá arriba y no reconozcas que tampoco sabes qué hacer, pues entonces estás dando patadas porque no sabes qué hacer. Claro. Entonces aquí es una invitación también a que somos seres humanos y que no vas a perder tu puesto si te vuelves humilde. Ajá, la empatía, a final de cuentas, no es ponte en los zapatos del otro. La empatía es empatar con lo que te sucede. Empato aquí contigo
Y esto que te está pasando, que tú no entiendes, yo tampoco lo entiendo. O sea, ¿qué pasa si te pones diciendo no sé? A mí me sucede mucho ahora que cuando me invitan a dar algún taller o alguna plática, yo a veces no entiendo que aquí le apachurre, que acá para que se escuche mejor, ¿no? Entonces ya yo en broma les digo, a ver, vengan, auxilio, ayúdenme por favor, porque ya me dijeron que le apachurre aquí, pero esto de que apachurre, le péguele, yo no sé, no le entiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si dices eso? Más bien diría, ¿qué te pasa si dices eso? Y aquí conecto esta parte donde estamos hablando siempre de nosotros, ¿no? Si yo digo que no sé, híjole, a lo mejor me veo mal. ¿Y qué tiene que te veas mal? Bueno, es que si me veo mal, no me van a creer. ¿Y qué tiene que no te crean? Es que si no me creen, ¿hacia dónde te lleva esto? Y quizá al final puedas decir, es que no he leído. Ahí está, Y ya, claro. ¿no? Tan sencillo como eso.